Bueno, los voy a meter al agua. Y siguiendo con lo que dice Andrés, si Andrés es el cuarto, en Argentina yo fui la segunda tesis doctoral que modeló especies marinas. Así que no les vengo a presentar un modelo de distribución de una especie marina, sino todas mis inquietudes, dificultades y vacíos que encuentro yo en el ambiente marino. Y me ayudan a resolverlo. Para que estén en contexto de los estudios terrestres de modelado de distribución, son ya para el 2008 de un orden de magnitud superior a los que hay en el ambiente marino. Si bien esto debe haber crecido, no creo que se haya modificado esta diferencia. Y dentro de los estudios marinos, principalmente están aplicados a conservación y en especies como peces y mamíferos marinos por dos grandes razones. Una, la comercial, los peces, y los mamíferos marinos porque son carismáticos, nada más. Y entonces, bueno, me surgen, ¿por qué tan pocos estudios en el ambiente marino? Si dentro del 1 millón de especies que se cree que existen en el ambiente marino, solamente hay 230.000 descriptas y 130.000 nada más están en OBIS. OBIS es la base de datos de acceso libre de especies marinas, es la única que tenemos para poder bajar estos datos. Y más del 70% son de invertebrados, cuando los estudios son de peces y mamíferos marinos. Lo primero que surge es la restringida disponibilidad de datos marinos para empezar a modelar. Bueno, OBIS cuenta con más de 130.000 especies. Los puntos rojos son la mayor cantidad de especies. Como verán, primero que está muy sesgado a la costa, no se conoce nada de las profundidades. Y lo mismo la cantidad de registros. Si bien son más de 17.000 millones, donde ven que hay un montón de especies marinas no se corresponden con la cantidad de registros. Nos ha pasado en Argentina que podemos tener varias cientos de especies de peces, pero apenas un solo registro. Y analizando estos mapas y en un proyecto que hizo el Censo de la Vida Marina en el 2010, que convocó a 80 países para que en 10 años de investigación planteen el estado de conocimiento del mar, llegaron a la conclusión, una de las tantas conclusiones, de que hay una poca relación entre el área y el número de especies. Había grandes baches, esos que se veían en el medio del océano, donde prácticamente no se sabía nada si había especies o solamente había una. Entonces, ¿dónde está ese 70-80% que está estimado, ¿no? Y bueno, y eso se lo atribuyeron primero a la falta de tomar muestras en estos espacios, en estas grandes áreas, o en hábitats como, por ejemplo, las profundidades. También hallaron una correlación entre el estado del conocimiento y la falta de guías de identificación de especies. También a la falta de taxónomos experimentados, y bueno, obviamente está totalmente relacionada con países desarrollados. Los países desarrollados tienen mayor cantidad de información y es mejor el estado de conocimiento. Entonces, bueno, ¿por qué hay tan pocos registros? Primero, la dificultad de la toma de los datos. Las especies son altamente móviles. Difícil de detectar. ¿Lo ven ahí? Hay una ballena. Y mucho menos saber qué especie es. Y esta porque sale a respirar en superficie, ni hablar en la columna de agua. Y mucho menos en el ventos, en el piso. El esfuerzo de muestreo es diferencial. Para tomar datos en el agua hay que mover un buque oceanográfico. Entonces la mayoría de los registros son en tierra. Perdonen mi sesgo hacia los mamíferos marinos, pero es lo que más conozco. Pero imagínense también tomar datos en el fondo del mar. Si no buceás hasta cierta capacidad, directamente tenés que mandar un submarino para saber qué hay abajo del agua. Y bueno, zonas profundas. Nada, la nada misma. No sabemos qué hay ahí. Y además, bueno, además de todas estas, ¿no? Las presencias ausencias. Determinar ausencias en el mar, o sea, determinar presencias a veces es prácticamente imposible por las razones que di antes. Detectar
¿Dónde está un cardumen de peces? Por hacerlo más fácil, es prácticamente también imposible, ni hablar de un pulpo que anda dando vuelta o un calamar. Las ausencias, mucho menos. Yo puedo decir que acá no hay nada y justamente abajo de mi barco puede haber una ballena. Entonces, colecciones biológicas están incompletas. ¿Por qué? Porque la mayoría son esqueletos de peces, que algún barco cada tanto te separa una muestra de alguna especie rara y vos lo único que tenés es el esqueleto, o, que también viene relacionado a lo último, de esqueletos que se encuentran en la playa. Estimar la abundancia, otro tema. Si puedo llegar con una sonda a estimar, por ejemplo, que hay un cardumen de pez abajo y tener la posición de ese cardumen, no sé cuántos son, mucho menos una manada de delfines que llegan a 1000. Y por cada delfín que hay en superficie dicen que hay 3 o 4 abajo. ¿Y los varamientos? ¿Son muertos vivos? Llegan a la playa, pero ¿dónde se murieron? Entonces, eso fue criticado en mi tesis doctoral, porque decían que no lo debíamos considerar, pero a la vez, en algún más acá o más allá, es su hábitat. Y esto, que me lo podrían resolver también, el movimiento en el agua no es bidimensional, es tridimensional, es más, es cuatridimensional. No solo se mueven en 2 dimensiones, sino en profundidad y con el tiempo. ¿Cómo modelamos este nicho cuando a la vez el ambiente también es dinámico, 4-dimensional? Ahora vamos con los datos ambientales. El ambiente marino es tridimensional por no meter el tiempo, pero si lo metemos es cuatridimensional. No solamente varía en cualquiera de las 3 direcciones, sino tenés que efecto del oleaje, de las corrientes, de las mareas, o sea que estacionalmente 4 veces durante el día tenemos este movimiento. Y las barreras geográficas son mucho más permeables si la fisiología del organismo los permite. Entonces esto, como decía yo el otro día, una ballena franca tranquilamente que está en Península Valdés en Argentina puede aparecer en Sudáfrica. ¿Y de dónde proceden nuestros datos, nuestros predictores, nuestras variables? De 2 tipos, o imágenes satelitales o datos in situ. Y ahí hay una serie de pros y contras, pero básicamente las imágenes satelitales solamente nos devuelven 2 tipos de variables, temperatura superficial del mar y clorofila, nada más. Y superficial, nada en la columna de agua. La ventaja es que es continua, la desventaja es que no llega hasta la costa, prácticamente perdemos píxeles a poca profundidad. Son gratuitas, una ventaja, pero no tenemos datos ni del vento, ni de la columna de agua, ni del fondo. Y por otro lado serían los datos in situ, que yo puedo tener todos los datos de la columna de agua y una cantidad variable de variables oceanográficas, pero hay que mover un buque oceanográfico. Es costoso, es difícil y después el análisis que hay que hacer. Y no solo eso, sino dependiendo de las estaciones oceanográficas es como yo voy a interpolar esos datos. Y aparte, los datos de los datos in situ solamente son de esos 2 o 3 días. A lo mejor al otro día la dinámica del océano cambió totalmente. Y bueno, esto es para que vean que tenemos algunos set de datos como WorldClim, pero la mayoría, hasta el último no, son obtenidos de datos in situ, bases de datos como de biodiversidad, pero para datos oceanográficos. Pero bueno, no tienen banderas de calidad, o sea, no sabemos cómo están tomados esos datos. No hay temporalidad, hay muchas variables que realmente yo no me fiaría para tomarlos. Y bueno, y aparte hay de alta y baja resolución, y como verán, no quiero entrar en detalles, pero donde uno aporta, en otro tema no lo aporta. Y Bioracle es como el WorldClim, son de capas principalmente de imágenes satelitales, pero bueno, la primera desventaja es que no tiene la columna de agua. Y bueno, esto es para que vean lo que es el ambiente marino, y esto solo son 2 dimensiones. Si podemos conocer la fauna de la zona intersticial, que es lo más fácil porque
son los invertebrados que están en el fondo, no tenemos variables que lo midan. Si conocemos la parte de arriba pelágica, porque vemos la ballena respirar, no sé si ese es su nicho, porque se mueve en la columna de agua. Ni hablar que no sabemos, desde los 200 metros para abajo, ni qué especies hay, y mucho menos obtención de esas variables. Y este es el ejercicio, para el final. Estos son los datos del elefante, ya termino, es la última, del elefante marino del sur. Esos son viajes, están discriminados en machos, machos y en adultos, los verdes, y los otros son juveniles. Esos son viajes. La mayoría de los estudios que hay del elefante simplemente son modelos de distribución espacial o geográfica. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es ver este punto acá, sí, se asocia ahí con un pico de clorofila, pero está acá porque hay un pico de clorofila o porque a 1500 metros, que es donde realmente come o donde se mueve, hay determinadas condiciones que no sabemos porque no llegamos. Eso está a 2500 kilómetros de la costa. Entonces, todos los estudios que hay en general de ambientes marinos son de distribución de especies geográfica. No hay de nicho, porque creo yo, después, concluyendo esto, deberíamos evaluar qué pasa, cuál es el nicho en la columna de agua. Así que bueno.